Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un muy afectuoso saludo para todos ustedes, señoras y señores, este día lunes 19 de agosto del año 2019. Tengo mucho gusto en saludar al ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, el economista, está en la ciudad de Guayaquil. Le queremos referir que las pocas balas del presidente Moreno nos caen bastante bien, nos caen con rotunda coherencia en lo que viene ocurriendo en nuestro país. Usted asemeja la circunstancia a una guerra, en donde es muy difícil imaginar una situación más angustiante que cuando se oye el grito: "Se nos acaban las municiones", y el enemigo sigue disparando reiteradamente. Pues esto es comparable, según su testimonio editorial, a un episodio tecnológico no relacionado a solvencia o a liquidez del Banco del Pichincha o del Banco Pichincha, en el cual los defensores de las FARC, Familia Revolución Ciudadana, inundaron las redes sociales con una perversidad sin límite, tratando de provocar un injustificable pánico financiero, sin importarles ni la gente ni el país. Obvio, porque nunca les ha importado a estos sectores. Demuestran, dice Alberto Dajic, dice usted, señor economista, cuántas balas tiene ese enemigo de nuestro país, el enemigo del Ecuador. En contrapartida, los imprescindibles toques de reforma con flexibilización laboral, independencia del Banco Central, una reinstitucionalización de la superintendencia de bancos, flexibilización de los mercados financieros. Le pedimos atención al público, reformas para que exista un mercado de capitales hoy inexistente y tantas otras cosas que hay pendientes en el Ecuador, dice usted, cuando son enfrentadas al espacio político y a la capacidad de maniobra que le queda al régimen, comprueban las muy pocas balas que todavía tiene el gobierno para disparar. Y claro, la pregunta es, ¿y si se le acaban las balas? Economista, buenos días, placer tenerlo. Buenos días, gracias, licenciado, y buenos días a toda la inmensa audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, el artículo que usted cita, le agradezco por la cita, que salió publicado en Diario El Universo el día de ayer, hace una reflexión sobre algo que estamos viendo, ¿verdad? Una mayoría frágil en el Congreso Nacional que está centrada en acuerdos puntuales, no en una convergencia sólida de intereses políticos o de partidos políticos, sino solamente en una convergencia hacia ciertos puntos y a ciertos acuerdos, pero una mayoría que no ha funcionado con gran solidez. De otra parte, es incuestionable, y usted lo sabe y lo sabe la ciudadanía, que lamentablemente la economía, que en este programa y en muchas otras instancias muchas personas veníamos advirtiendo que tenía que ser corregida, no fue corregida a tiempo, y esto ha producido un desgaste del régimen, y el desgaste del régimen lleva obviamente a tener menos espacio político. Entonces, cuando uno va sumando todas estas cosas,
se da cuenta que hay ya poco espacio para reformas que son urgentes como las que usted ha leído, y que de otra parte, y aprovecho para citar este caso, usted ve que los sectores del antiguo régimen, de lo que yo llamo FARC, la A con minúscula, Familia Revolución Ciudadana, tienen un sistema mediático, un acoso en las redes sociales a través de troles. Son dueños. Casi sí, son dueños. Sí, es algo impresionante. Es un ejército de troles que le hacen pensar al ingenuo ciudadano que son un porrazo, y no hay tal. No hay tal, y el caso último, y en su programa lo he dicho, licenciado, que durante los últimos 10 años ha sido más bien la prudencia de la banca y la manera en que la banca ha manejado la liquidez la que sostuvo la dolarización. El problema que hubo con el Banco Pichincha fue un problema tecnológico. Nada tenía que ver con solvencia del banco ni con liquidez del banco. Y sin embargo, las redes sociales inundaron de una manera tal. ¿Por qué? Porque esos sectores lo que quieren es el caos. Les interesa el caos. Así son formados en su vertiente marxista-leninista, en tener caos para pescar a río revuelto. Pero se deja el presidente Moreno. ¿Perdón? Como que se deja el presidente Moreno, digo. Bueno, sí podríamos decir que la reacción del gobierno es lenta. Yo siempre insisto en que en el régimen anterior había toda una maquinaria para las mentiras transformarlas en verdad a través de esa utilización masiva de todos los medios posibles, la sabatina, las cadenas, las redes sociales, los troles, y las mentiras las hacían verdades. Y ahora hay poca capacidad para la verdad poder contarla. Entonces sí es como una pelea desigual. Merece particular interés, merece la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, en el cual, a diferencia de la reforma laboral o una posible reforma tributaria, que merecen la opinión decisiva de un solo actor del sector público, aquella convoca a varios actores. Ese es el problema. Para la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero dan su opinión el Ministerio de Economía y Finanzas, miembros de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, el Banco Central, las superintendencias de bancos, de economía popular, de economía solidaria y la superintendencia de compañías. Qué difícil es entonces lograr un proyecto de consenso, pues sabemos que la tendencia de las instituciones y de las personas, dice usted, es a lograr cada vez más cuotas de poder. O sea, el chantaje también aparece por ese lado, y qué decir del asunto asamblea. Entonces, está frito el presidente Moreno porque, con todo respeto, se ha dejado. Es complejo el manejo de un país, aún en gobiernos donde existe una clara ideología, un claro norte. Siempre las instituciones y las personas ven desde su perspectiva las cosas. El Banco Central la ve desde su perspectiva, el Ministerio de Finanzas la ve desde su perspectiva, las superintendencias la ven desde su perspectiva. Lo que advierto en este artículo es, a diferencia, por ejemplo, si se va a reformar el Código del Trabajo, si hay una nueva legislación laboral que nos dé flexibilidad, es mucho el peso, mayoritario el peso que tendrá el Ministerio del Trabajo. Si se va a hacer una reforma tributaria entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI
tendrán el peso mayor. Pero aquí en esta ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, que tiene que, además de resolver la falta de independencia del Banco Central perversamente destruida en el régimen anterior, además de devolver la institucionalidad a la superintendencia de bancos, además de ver cómo se corrige el problema que genera la Constitución haberle quitado a una sola superintendencia, como debería ser, el control de bancos, seguros y cooperativas, porque todos son un mismo sector financiero interconectado. Al haber tanto aspecto, al tratar de resolver el tema de la política, que no puede existir política monetaria con una junta en un país donde no hay política monetaria. Son tantos los aspectos que entonces hay que tener la voluntad de todos, coordinar a todos y tener la decisión de ir con un norte claro. Yo estoy convencido que todavía quedan esas pocas balas para hacer estos cambios. Y espero y confío que se puedan hacer. No obstante que no tenemos moneda propia y que el señor presidente cometió, a mi juicio, con todo respeto, el error de mantener a las mismas damas en las comandancias de estas instituciones tan importantísimas y que debían estar bajo la vigilancia y a la orden del señor presidente de la República. Lo que se pretende en un banco central, estimado licenciado, es precisamente que no haya conexión con un gobierno. Cuando no existía el euro, el canciller alemán, que es pues el jefe del gobierno alemán, se llama canciller, o el presidente de los Estados Unidos, se arrodillaban ante el Federal Reserve en los Estados Unidos o ante el Bundesbank de Alemania, y ahí no existía posibilidad alguna de que un presidente obligue a un banco central alemán o al Federal Reserve a actuar en función de los intereses del gobierno. Y por eso la gente tenía confianza en el marco y confianza en el dólar, porque precisamente sabían de la independencia. Aquí se cometió la aberración de que, aún siendo un país sin moneda propia, se asaltó al Banco Central. ¿Qué habría pasado, licenciado, si hubiésemos tenido moneda propia como en Venezuela? La respuesta la sabe usted y la sabe todo el Ecuador. Entonces debemos volver... ¿Cuáles fueron los asaltantes, para que le quede clarísimo al público? Bueno, el gobierno de la FARC, de la familia Revolución Ciudadana, fueron poco a poco sacándole los dólares líquidos al Banco Central. ¿Por qué monto, economista, calcula usted? ¿Por qué monto? 8.000 millones de dólares es el faltante. 8.000. Hace ver al feriado bancario como un juego de niños. Un juego de niños. Este segundo feriado bancario, en el cual el gobierno asalta al Banco Central, es de muchísima mayor monta, y además es una política de Estado. Es decir, es un Estado que produce una asociación para delinquir entre la Asamblea Nacional, que modifica las leyes para poder hacer esto, entre el Frente Económico, Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el propio Ejecutivo, que todos producen tanto los cambios en la ley cuanto las acciones posteriores para ir sacando la liquidez del Banco Central, cosa que fue advertida por mi persona directamente al presidente de la República en el año 2015 en un debate en la televisión, donde se le dijo que eso era una barbaridad, pero con la soberbia que caracterizaba a los actores de aquel entonces, se reían de esas cosas. Y ahora estamos ya pagando las consecuencias con mayores peligros. Y los mayores peligros porque en el campo político el espacio es absolutamente reducido, muy pobre. El espacio es definitivamente poco,
por eso las escasas balas que quedan tienen que ser bien usadas para producir esos cambios legales que van a dar como resultado transformaciones cualitativas que no se pueden medir en números como se mide, por ejemplo, la reducción de un déficit, como se mide el aumento de ingresos. Estos cambios cualitativos de independencia del Banco Central, de apertura al mercado de capitales, de flexibilización laboral, son cosas que en el tiempo podrán ir abriendo lentamente la posibilidad de que el Ecuador crezca y resuelva el problema de la pobreza. ¿Por qué el presidente Moreno exhibe tanta incertidumbre economista? Con eso me despido. Bueno, yo creo que el presidente Moreno hereda una telaraña perversa, concentra sus energías en desarmarla, y luego, a mi manera de ver, donde se comete el error es que luego de un claro mandato otorgado, licenciado por una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano le dijo desarme eso, se atrasó, como lo hizo Macri, en corregir la economía. Y eso le ha producido el desgaste que hoy le da cierta incertidumbre para gobernar. Muchísimas gracias por habernos atendido, ex vicepresidente. Muy buenos días. En el estudio, el señor doctor Mario Prado Mora, conocido opinador, hombre de mentalidad abierta y que sabe decir las cosas por su propio nombre. ¿Cómo le parece este escenario a usted? ¿Exagera a Alberto Dají? Son realidades que podemos verlas y cómo copa el desnivel de incertidumbre el señor presidente de la República. Buenos días, Gonzalo, y a la audiencia. Buenos días, Mario. Yo creo que es fundamental que en este momento analicemos el futuro inmediato y hagamos una invocación para que todos los problemas que están en el camino sean resueltos. ¿Cuáles son los problemas que están en el camino? Claramente se ve una tendencia de la reducción del gasto público, sin embargo, no se acaba de tener claro el horizonte de cómo se va a completar la reducción de ese gasto público. Está sin resolverse el problema de los subsidios y el debate está en la mesa, pero nadie quiere afrontar la responsabilidad de terminar los subsidios. ¿Quiénes deberían? No es una tarea solo del gobierno, sino que es una tarea de los agentes económicos y es una tarea de los partidos políticos y los líderes políticos. Pero dice que está dominando las farmas. Entonces, tenemos un problema gravísimo, que se consumen recursos, ese consumo de recursos son los subsidios, es un problema recurrente en la economía ecuatoriana de los últimos 20 años. Nadie se atreve a solucionar el problema del gas, nadie se atreve a solucionar el problema de los precios de los combustibles y se genera un gasto fiscal enorme que está presente. Todos sabemos que está presente, pero nadie se anima a arreglarlo. Y el que se quiere animar a arreglar automáticamente tiene la crítica de los demás. Cae abatido. Porque los demás no están pensando en función del interés del país, sino que están pensando en función de las próximas elecciones y de los votos que van a perder si es que apoyan una iniciativa de este tipo. Usted tiene un segundo gran problema. Un problema que lo tiene a la vista. Todos los ecuatorianos lo tenemos a la vista. Y es la permanente disminución del empleo adecuado. Cada vez es menor el número de empleos adecuados. Y siendo cada vez menor el número de empleos adecuados, se tiene que llegar a una solución. Pero esa solución se ve postergada. Usted ve que, según la última estadística, los empleos adecuados se han reducido al 35% de la población económicamente activa. Y resulta que todo el esquema jurídico,
que tiene que ver con el empleo, ¿está enfocado a qué? Está enfocado a proteger a quienes tienen empleo. Y no existe ningún esfuerzo por crear un marco jurídico adecuado que permita a quienes no tienen empleo adecuado incorporarse al mercado laboral. Entonces, usted nuevamente se hace la pregunta, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta es porque estando el problema ahí al frente y percibiéndolo, tocándolo todos, quienes tienen que tomar las decisiones no están pensando en función de que hay que solucionar ese problema, sino que lo están proyectando hacia las futuras elecciones y dicen, si yo tomo esta posición voy a perder votos. Entonces sigue el problema estructural acentuándose. Con una particularidad, usted ve la pérdida del empleo adecuado, la disminución del empleo adecuado, y simultáneamente como consecuencia de aquello, ve el debilitamiento de las finanzas del IES. Obviamente, si es que hay menos aportantes al IES, se va a disminuir el flujo de caja hacia el sistema de seguridad social. Finalmente, usted tiene un problema que está presente, es el problema de que se tiene que arreglar el sector fiscal, que en el país se genera un debate que en mi concepto es estéril. Aquí se debate cómo financiar el déficit fiscal, cuando lo que deberíamos estar hablando es cómo reducir el déficit fiscal. Porque es distinto financiar el déficit fiscal. Usted financia el déficit fiscal con empréstitos. El Ecuador fue por el sendero de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está trabajando en ese sendero, pero claramente se ve que va a incumplir las metas programadas. ¿Por qué? Porque sigue postergándose la solución. El Ecuador firmó la carta de intención, se comprometió en el mes de octubre del año 2019 a presentar una reforma tributaria, y esa reforma tributaria básicamente lo que busca es incrementar los ingresos con la finalidad de disminuir el déficit, no con la finalidad de financiar el déficit. Igualmente, están siendo evidente el problema existente. Los actores políticos, los actores de opinión, toman una posición de distancia frente al problema y de no quemarse las manos porque están pensando en la próxima elección. Entonces, un poco le estamos dejando al gobierno, solitario, solo, a un gobierno que ha ido perdiendo el capital político y que ha ido perdiendo el capital político precisamente porque entendió que que el gobierno debe hacer las veces de un gobierno de transición que pone fin a una época negra, a una época de abuso, a una época de autoritarismo y recupera la democracia. Entonces, nos quejamos de que el gobierno no tiene capital político y como no tiene capital político no puede enfrentar estas difíciles circunstancias que nos conviene a todos los ecuatorianos resolver. Porque nos conviene a todos resolver. Mientras más pronto resolvamos, la certidumbre se va a hacer presente, se va a recuperar el ánimo, van a volver las inversiones. ¿Y también el sector empresarial no cree que ha perdido líderes? Mire, yo creo que el sector empresarial lo que está haciendo es... Líderes orientadores. Mire, yo creo que el sector empresarial tiene líderes orientadores. Evidentemente, los líderes del sector empresarial son líderes guambrones. Van a ver el interés del sector. No tienen por qué ver el interés del contexto. Yo creo que más bien los líderes guambrones que usted dice tienen una mejor visión de país. Yeah. Y de pronto lo que yo siento es que se sienten en la mitad de un desierto queriendo apoyar algo que el líder, el gobierno, se va debilitando. Y se va debilitando porque así es este Ecuador.
este Ecuador de falta de consensos, este Ecuador de bloqueo político, de dispersión, este Ecuador de dispersión, en donde no existe una voluntad férrea de generar un camino que nos conduzca a todos hacia un objetivo final, que sea retomar una estabilidad que permite el crecimiento. Y eso es evidente. Usted ve en la Asamblea Nacional, hay dos comisiones que no se pueden reunir desde que se conformaron, y no hay poder humano es un parlamento súper mediocre no hay poder humano que logre que eso funcione. Y una de esas comisiones es la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y una de esas comisiones, esa comisión, es la que va a tener que conocer la urgente e impostergable reforma laboral. Pero la reforma laboral no se envía, ¿por qué? Por la debilidad del capital político del gobierno. Y se mantiene ese statu quo en donde el esquema legal, el aparataje jurídico está defendiendo al que tiene empleo, que es solo el 35% de la población económicamente activa. Exhibo. Y está cerrando la posibilidad del que no tiene empleo se incorpore al mercado laboral. Y hay un problema a este momento bastante grave, que queremos amplificarlo en bien del gobierno, en bien de la caja fiscal, en bien de la economía ecuatoriana, en bien del país en términos generales. Creo que tengo en Guayaquil al señor economista don Olmedo Farfán. Él hace una realista denuncia en el diario El Universo de ayer, de este domingo, refiriendo a que desde Ecuador nos caemos de espaldas. Desde Ecuador, con economía dolarizada, estamos enviando remesas, lo que hacían nuestros familiares cuando iban a la gran aventura norteamericana a joderse en serio, y enviar remesas a sus familiares o a guardarlas para buena época, explotar y tener un mecanismo de emprendimiento, cosa por el estilo, para poder sobrevivir en los años posteriores. Eso están enviando desde Ecuador colonias de migrantes de 117 países. El asunto es tremendamente grave, y El Universo publicó un par de páginas íntegras dedicadas a señalar cuáles son esos países. Uno de ellos, por ejemplo, son los chinos. Increíble. Los chinos, los nigerianos, los africanos, hasta gente de Benín. Flujo de remesas remitidas desde Ecuador en el primer trimestre del 2019 de este año. En los 3 primeros meses de este año, hemos enviado 141.000 millones de dólares. 41 millones. Sí, estoy exagerando. 141 millones de dólares, que es una cantidad súper significativa, un 94% más a las enviadas en igual periodo en el año anterior, que se mandó 72 millones se ha mandado el año anterior. El 81% corresponde a los envíos de ciudadanos colombianos, peruanos y chinos hacia sus países. No están mandando a otro destino, sino a sus propios países, a sus familiares en esos países, reprisando la enorme odisea ecuatoriana de montones de años. Aprendieron de nosotros, pero rescatando de la primera potencia monetaria del mundo, que es de Estados Unidos, pues lo que hicieron o lo que hicimos con nuestros familiares. Este monto generado de actividades que vienen a cumplir estos mismos sectores
estos migrantes que han ocupado prácticamente le han tomado al país como una enorme fábrica, una factoría de ocupación, de intuición para los negocios. Están en todas partes, están en todos los servicios, están en todos los comercios, están en todos los hoteles, están en todos los restaurantes, entre otras, según el último boletín del Banco Central del Ecuador. Las primeras 3 naciones fuera del continente americano donde más se destina dinero desde el país en 2019 son, a saber, China en Asia, más Benín, Nigeria en África, pero hay más países africanos. De Nigeria salieron más de los que entraron, por lo que hay un saldo migratorio negativo. Los que están aquí convocan, y como el señor presidente de la República lo puso en cámara ligera, porque ese es el verdadero término, cámara ligera, no cámara lenta. La cámara ligera le encanta al presidente y le puso un plazo, como diciendo, vengan rápido porque esto se acabe el 26, creo que por ahí hay una fecha que me ayudarán mis asistentes aquí en el estudio a ubicar. Dio un plazo para que presenten la solicitud de visas. Entonces los familiares que han llegado acá les dicen a los otros compatriotas o familiares igualmente, vengan rápido porque todavía hay un periodo en el cual ustedes pueden ingresar al Ecuador. Entonces yo imagino que la solidaridad, el espíritu que yo he destacado y hemos tenido siempre, está pasándose absolutamente de la raya, porque nos están aprovechando y llevándose a manera de remesas 117 países, cantidades muy significativas. Ahí, ¿qué nos puede decir Mario Prado Mora? Gracias, Gonzalo. Sabe que yo leí con atención el artículo que usted se refiere y hice una contrastación con la recaudación, hice una contrastación con la recaudación del impuesto a la salida de divisas. Un momentito, Olmedo. Y respecto al movimiento de recaudación del impuesto a salida de divisas, no encuentro un incremento de salida de capitales. Más bien, en lo que va del año, la recaudación del impuesto a la salida de divisas está por debajo de las metas. Y claro, habría que estudiar más profundamente. De pronto, si usted tiene 175,000 migrantes permanentes en el Ecuador, es de suponer que pueden generar un ahorro de $1,000 en el año y enviar a sus familiares $1,000 en el año. 175,000 por 1,000 llega automáticamente a usted llega el resultado de 175 millones. Sin embargo, pero hasta el 25 de agosto. En la estadística de recaudación de impuestos a la salida de divisas no se nota un incremento de salida de divisas, más bien hay una disminución de la salida de divisas. Eso tengo acá está revisado la página web del Servicio de Rentas Internas. Hasta julio, en la programación determinada que debía haberse recaudado como 740 millones de dólares, y en verdad solo se ha recaudado 680 millones de dólares, 670 millones de dólares. Pero les resulta fácil enviar, porque mire, los migrantes que trabajan en Ecuador refieren que el costo de enviar dinero a través de los couriers es de alrededor del 10% del valor que se está enviando. Si son 500, por ejemplo, la empresa resta 40. ¿Es a su juicio costoso el envío? Creo que no. Todo depende, porque
Claro. Para esas economías, claro, así es. $40. Pero como le repito, 50, yo viendo sí, la evolución de la recaudación del impuesto a la salida de divisas, no encuentro un incremento. Mira, los couriers están obligados a actuar como agentes de retención cuando hacen los envíos, salvo que los envíos estén yéndose por un canal informal, ni vía transferencia bancaria ni vía courier. Esa podría ser una explicación. El señor economista Olmedo Farfán cuajó una entrevista con el compañero Javier Ramos de la redacción de El Universo, entiendo, Universo Guayaquil. Y él dice, 4 familias procedentes de Afganistán, Arabia Saudita, Irak y Siria se instalaron en el último año en el edificio donde el analista económico Olmedo Farfán vive en el sector de La Carolina, en el centro norte de Quito. Una muestra de la migración de países de otros continentes, incluso que vienen del África. ¿A qué responde el incremento de las remesas que se envían al exterior desde Ecuador? Le preguntó Javier Ramos y nosotros le reproducimos incluso la interrogante al economista Farfán. Buenos días, Olmedo. Muy buenos días a todos y a todos los radioescuchas, ¿no? Sí, ahí le dejé la pregunta. ¿A qué responde el incremento de las remesas que se envían al exterior desde nuestro país, Olmedo? Mire, hemos visto en los últimos meses, digamos, una afluencia mucho más grande de extranjeros en el país, ¿no? Y más que nada en un medio donde ya comienzan a formalizarse las relaciones de empleo, ¿no? Entonces, es decir, ya pueden ellos contar con un empleo mucho más formal. Como usted lo había mencionado, nos encontramos principalmente en el sector de los servicios, por ejemplo. Aquí mismo en Quito no hay lugar de centro de diversiones, de actividades o de paseo de familia en que no los encontremos, como baristas, en servicio al cliente, en la cafetería. Entonces, a medida que estas entidades contratantes también tienen que responder ante las exigencias del Ministerio de Trabajo, recuerde usted que ahora se sanciona también a las empresas que incumplan con el pago de sueldo mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, esto formaliza ya esa relación trabajador-empresa y por lo tanto brinda más estabilidad al trabajador, a este tipo de trabajador, y le brinda también la oportunidad de contar con un ingreso fijo, un ingreso adecuado, llamémoslo así entre comillas, que le permita a esta persona comenzar a realizar todo este tipo de remesas, porque ese es básicamente el objetivo de todos en los primeros años, no de todos estos migrantes. Los primeros años lo dedican hasta luego ya poder traer a sus familias, si la economía lo permite y si el sistema legal también lo faculta. Entonces vemos que incluso existe mucho plazas de trabajo para estos inmigrantes ya a un nivel mucho más elevado. Los que yo le mencionaba, por ejemplo, ya tienen cargos gerenciales en empresas o son emprendedores. Si usted ve aquí en Quito, por ejemplo, en la Mariscal, en la zona de la Portugal, en la zona de la República de El Salvador, ya va a ver usted pequeños emprendimientos. Claro. Aparte ya oficinas de representaciones de estos países, ¿no? Entonces, pero antes eran nichos de ecuatorianos. ¿En qué sentido? No, o sea, que se dedicaban también a estos emprendimientos en la calle, nuestra gente, nuestros desempleados, nuestra gente con imaginación. Ahora, ellos lo han hecho en otros ámbitos que seguramente ellos han creado, ¿no? Y con éxito. Vaya el mérito de ellos también. Sí, porque usted ve que son dueños de sus propios negocios, por ejemplo. Ya diga son emprendedores, sí. De servicios es fruto del dinero que traen. Ellos no vienen, excepto por los venezolanos, no la migración venezolana masiva. Las otras nacionalidades no vienen en unas condiciones de pobreza equivalentes a los colombianos.
vienen quizás con un poco de capital que les permite. Por otro lado, sí es admirable en cierto sentido ver, por ejemplo, la unión que existe entre las comunidades del Medio Oriente. Ellos se ayudan entre ellos a poner emprendimientos. Son solidarios. Exacto, son muy solidarios, al contrario. ¿Y a qué atribuye usted, Olmedo? 117 países envían remesas desde Ecuador. ¿Por qué? ¿Por la moneda seguramente se han aficionado de nuestro país? Tenemos la suerte de contar, bueno, en ciertos casos, pues en algunos casos se convierte en una ligera desventaja, como en el ejemplo de comercio exterior, pero el contar con una moneda fuerte como es el dólar permite tener a todos una economía, no digamos boyante, digamos estable, es decir, usted puede planificar a largo plazo, a mediano plazo por lo menos, ¿no? Y en todos casos a largo también, porque sabe que esa moneda es fuerte y no va a estar sujeta a las continuas devaluaciones. Claro, minimiza el riesgo, digamos. Exacto, se minimiza grandemente el riesgo. Se le permite tener un poco más, manejar su vida con un poco más de optimismo, ¿no? Por lo menos eso. Sí. Y la lista de 117 países, ¿por qué la coincidencia de tantos? Me pregunto yo, ¿no? Mire que tenemos países que uno jamás se hubiera equivocado. Sí. Mire, digamos así, hay países como, por ejemplo, usted encuentra Pakistán, del África, ¿no? Esos son países que generalmente esa migración sí se podría considerar temporal, de corto plazo. ¿Por qué? De esos migrantes, la ambición sí es llegar a los Estados Unidos. Entonces, al no tener ningún impedimento legal para entrar al país, se convierte también en muy atractivo el Ecuador como para hacer migración de paso con escala final los Estados Unidos, ¿no? Le cuento algo, por ejemplo, en Guayaquil, donde trabajo, aquí vivo, en Guayaquil trabajo, en la escuadra donde estoy, hay un condominio donde todos los meses hay hindúes, pakistaníes, hay africanos de diferentes nacionalidades, pero que usted no los ve después de un mes, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que es simplemente un centro de paso en este caso. Pues en Ecuador consiguen sus papeles, sean legales o no legales, y se trasladan posteriormente a Guatemala, México, para de ahí trasladarse al Ecuador, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa ya es una migración de paso. Y en el corto tiempo que están aquí, bueno, laboran y se dedican a enviar por lo menos algo a sus países de origen, ¿no? Entonces, eso también es lo que contribuye, o se puede justificar el hecho de que tenemos países que eran inamísticos, que no podíamos imaginarnos. Claro. ¿Y por qué logran ellos, digamos, estabilizarse a través de emprendimientos que le dan forma y que le dan sustento y se quedan? Porque con creatividad, con buena voluntad, hacen lo que seguramente los nuestros no quieren hacer, que andan paseando en las barriadas populares sin oficio ni beneficio, como decían nuestros abuelos. Entonces, debe haber también un sesgo en buen sentido, virtuoso de parte de esta gente, que ejecuta tareas más competitivas que los nuestros. No sé qué me puede explicar, Olmedo. A ver, pueden verse dos razones. Primero esa, ¿no? La actitud hacia el ansias de supervivencia los hace ofrecer un mejor, por ejemplo, calidad de servicio en el trabajo. Por eso es que lo vemos mucho nosotros en centros de actividades y lugares de turismo, hostales, restaurantes, etcétera, ¿no? Tienen una actitud que, si usted se fija, es mucho más. ¿Se acuerda que nosotros siempre decíamos los colombianos son los expertos en servicio al cliente? La actitud que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Sí, esa actitud contribuye mucho. Segundo, asumiendo que hay un empresario que tiene la oportunidad de entre pagarle a alguien el sueldo básico, no digamos que ya se está pagando menos el básico, y tiene este graduado, por ejemplo, de un universitario en turismo y todo, no le puede pagar el básico, tiene que pagarle por lo menos 200 más. Entonces le sale mucho más, menos costo para él, le sale emplear a alguien, digamos, de otra nacionalidad, ¿no? Entonces, esa es la actitud. Okay. Porque no es que se les está pagando menos en muchas empresas.
Lo que pasa es que ciertamente nosotros los ecuatorianos sí exigimos, por ejemplo, porque hemos invertido en nuestra educación, por ejemplo, salimos de la universidad, no queremos ganar el básico, queremos ganar por lo menos unos 600, 700 dólares. En cambio, el empresario encuentra que es mucho más rentable para él sencillamente darle esa plaza de trabajo al que va a trabajar por el sueldo básico, ¿no? Esa también es otra de las, digamos, puede ser otra de las causas por las cuales usted ve esa preferencia, esa tendencia a seguir, digamos, empleando extranjeros, ¿no? Muchas gracias, señor economista. Hasta siempre. Quiero que tenga la bondad, Mario Prado Mora, de hacernos conocer su punto de vista. Solamente que la lista es larguísima, pero acá están países receptores de remesas construidas, se puede decir, en Ecuador. Colombia, Perú, China, México, Chile, Argentina, Panamá, Cuba, Bolivia, Benín, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nigeria, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Paraguay, Togo, Haití, Nicaragua, El Salvador, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Puerto Rico, Camerún, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malí. ¿Usted se ha topado con alguna vietnamita? Le comento que no. Usted, Aruba, Serbia, Siria, Kenia, India, Jordania, República Dominicana del Congo. No, República Democrática es del Congo, no Dominicana. República Democrática del Congo, Bangladesh, Nigeria, Túnez, Georgia. Vea, me queda, creo que unos, sin mentirle, unos 40, 50 nombres adicionales. Claro, aquí hay un problema que es un problema práctico. La política instaurada de ciudadanía universal y de facilitar la migración al Ecuador. Eso hizo el Orito. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ahora, como bien decía Olmedo, el Ecuador más bien, y lo ha reiterado el canciller, el Ecuador se convirtió en un país de paso, en donde todos esos flujos migratorios llegan al Ecuador, no con el propósito de quedarse en el Ecuador, sino con el propósito de, desde el Ecuador, entrar a los Estados Unidos. Un tema de complejidad enorme, porque estamos dentro del concepto de trata, de mafias que están controlando estos movimientos migratorios. ¿Pero qué calculaba el Rafico? ¿Qué calculaba él? Y un poco, yo me imagino que es de esta novelería de los... ¿Ideológica? De estos conceptos ideológicos, en donde uno termina siendo más papista que el Papa, porque soy el único que reconoce la ciudadanía universal y los otros países no conocen. Lo que estoy haciendo es facilitando el tráfico de personas. Pero usted recordará cuando los cubanos, no afectos al régimen castrista, hicieron aquí, estaban residiendo en el Ecuador, el gobierno de Correa simplemente se burló de su famosa política de ciudadanía universal y les repatrió a los cubanos que estaban aquí por pedido del gobierno cubano. Entonces esto implica que, el Ecuador tiene este movimiento migratorio. Le he escuchado con atención al canciller todos los cambios que se está haciendo. Introduciendo. Y obviamente, si se queda porque Olmedo introduce un elemento importante, y es que hay sectores migratorios que llegan con su capital a hacer emprendimientos en el Ecuador. Entonces ahí hubo ingreso de divisas. Porque acaba de decir Olmedo que hay sectores que llegan, o sea, él exceptuaba a los venezolanos y a los colombianos, pero llegan con su capital, entonces ahí el país tiene ingreso de divisas. El país se beneficia. Ahora esos venezolanos que vienen por aquí, ¿qué capital van a tener? Claro, Olmedo lo aclaraba, son migrantes. Antier estaban en las cárceles. Migrantes de pobreza extrema que no traen nada. Entonces, obviamente, si es que hay este flujo migratorio
que es temporal, solo está esperando la oportunidad de irse a los Estados Unidos, no va a haber una mayor producción o participación de ellos en la producción nacional. Pero si hay migrantes que se asientan en el Ecuador, que trajeron su capital, entonces en ese momento sí, obviamente que al estar produciendo es de esperarse, es de suponerse que van a estar enviando las remesas a su país de origen. Ahora, lo importante sería contar con mediciones objetivas. Como yo le digo, después de leer esta información, yo revisé la recaudación de impuestos a la salida de divisas y no veo un incremento de la salida de divisas. O sea, no es perceptible el aumento de salida de divisas. Habría que hacer desagregar la información y ver si el monto de salida de divisas que ha habido cómo está conformado, si es que ha habido una disminución de las importaciones, que ha sido ocupado el lugar por los dineros que mandan los migrantes a sus países. Pero yo he visto las cifras y no encuentro en las nada. últimas horas, Mario, Andrés Oppenheimer le formuló, antes de ir, me parece, o ayer le formuló una entrevista al presidente Juan Guaidó. Esto es de reciente. Vea lo que le dice el presidente Guaidó. Y esto que escuche el presidente Moreno en Quito o en Guayaquil, donde en este momento esté el ilustre mandatario. Pero escúchele, le mando con especial dedicación estas revelaciones del señor Guaidó respecto de sus paisanos, que dice que van a ocupar nuestros países en breve tiempo 8 millones de venezolanos. 8 millones de venezolanos. Pero, ¿qué decía Juan Guaidó? Se estima, y digo estima porque lamentablemente no tenemos cifras específicas, entre 4.700.000 y 6 millones de venezolanos en este momento. Una estimación bastante amplia, pero que puede llegar a 8 millones fácilmente el próximo año si no tomamos correctivos, con lo que implica y el impacto en la región, con lo que implica el interno de Venezuela. Si no cesa la usurpación, pudiera llegar, Andrés, a casi 8 millones de venezolanos el próximo año el flujo migratorio. Perdón, no sé si entendí bien. ¿Usted dice que puede llegar a 8 millones de venezolanos en el próximo año? ¿Se duplicaría? Pudiera llegar a 8 millones, es decir, el flujo se pudiera ser 2 millones de venezolanos adicionales a los entre 4.700.000 y 6 millones que ya han decidido irse de Venezuela. O sea, pudiera llegar a un total de 8 millones el próximo año. Pudiera llegar a 8 millones, es decir, el próximo año, si no tomamos los correctivos, 2 millones más de venezolanos solamente el año que viene pudieran emigrar. ¿Qué va a provocar eso en América Latina? Sabemos el impacto inicial que tiene en los servicios de salud, en los servicios sociales, en cada uno de los países. La migración siempre beneficia al país receptor, eso incluso la ONU lo demostró, pero sabemos que en las primeras de cambio el impacto social que genera, el shock social que genera en cada uno de los países es duro poder asimilar todo este flujo migratorio en países que ya naturalmente tienen propios problemas, que tienen también que buscar soluciones. Lo ideal es fortalecer Venezuela, es recuperar nuestra industria productiva, es reinvertir en nuestro país, mejorar el PIB, las oportunidades de trabajo, la balanza comercial con los países, eso es lo ideal. Pero en este momento el flujo migratorio pudiera impactar de manera muy dura en cada uno de esos servicios, en cada uno de los países que están recibiendo, amablemente, debo decirlo, esta gran cantidad de venezolanos en el mundo. Algunos países dicen que Maduro está abriendo las cárceles de Venezuela para mandar a los países vecinos a presos peligrosos para desprestigiarlos a ustedes, a la oposición y a todos los exiliados venezolanos. ¿Cierto o falso eso? No sé cuál es el esquema, sinceramente, pero sí hemos visto un aumento de criminalidad por bandas que operaban en Venezuela y que han migrado. O sea, yo no sé si es algo inducido por el régimen o es la misma migración que ha obligado a bandas criminales a ir a otros sitios. Lo que sí es cierto es que hoy hay un afianzamiento importante de paramilitares, colectivos, guerrilla en Venezuela que también están ejerciendo no solamente en Venezuela sino en otros países. Pero de nuevo, un delito es un delito
independientemente de la nacionalidad. Y debe ser castigado y debe haber justicia en cualquiera de los casos. Lo que sí hay que investigar es el auspiciamiento del régimen para la guerrilla, los paramilitares, el ELN, Hezbollah, que también puede impactar en la región. Y está comprobado que los grupos guerrilleros, especialmente de Colombia, están en territorios venezolanos y quién sabe en dónde más. Ese le dejo como gran interrogante al señor ministro de la Defensa y a la señorita ministra del Interior. ¿Y ahora qué hacemos? Ellos podrían leer el libro Rehenes de Arturo Torres y María Belén Arroyo. Claro. Y solo de la lectura de ese libro creo que podrían llegar a conclusiones muy importantes respecto de lo que pasa. Afortunadamente los esposos de lo que pasa en la frontera, ¿no? Compañeros periodistas establecieron la circunstancia por la que estamos atravesando con esos migrantes. Claro, entonces el problema de la migración, el problema de la migración venezolana es una migración. Llega al Ecuador y de paso hasta llegar a Chile o a la Argentina. Como se van cerrando esas fronteras, se quedan en el Ecuador. Están desplazando a empleados ecuatorianos. Entonces, el almacén que tenía un empleado ecuatoriano ya no tiene un empleado ecuatoriano. Que pagaba 40 diarios, hoy paga 5 tiene o 10. Tiene un empleado venezolano. El empleado ecuatoriano estaba afiliado al sistema de seguridad social. El venezolano estará afiliado o no estará afiliado. Entonces, es esa parte negativa, esa parte ensombrecida de la migración. Pero ¿le asusta al presidente Moreno que Rafael Correa posteriormente o ya en estos días le increpe de que estaba votando a los venezolanos o cosa por el estilo? Y él se desespera por disimular o algo por el estilo. Pasa que el Ecuador tiene que gobernarse viendo al frente y no puede gobernarse viendo a Bélgica. Porque si es que el presidente Moreno y los ecuatorianos condicionamos todo lo que necesitamos a lo que piense el señor Correa, simplemente estamos truncando todo y cualquier posibilidad de salir adelante. Nosotros tenemos que mirar al frente. Su programa tan valioso, tan enrumbador de la opinión pública. Un día usted decide que vamos a ver adelante, no vamos a ver atrás. Vamos a fomentar un cambio de la visión del país. Porque lastimosamente aquí en el Ecuador lo que sucede es que cada decisión que vamos a tomar, cada decisión que necesitamos tomar, queda condicionada a qué dirá el señor de Bélgica. ¿Y sabe qué? El señor de Bélgica es un prófugo de la justicia, es un procesado por corrupción, y lo que tenemos es que ver adelante. Porque de lo contrario... ya le está buscando el coronel León. Porque de lo contrario nos estamos autolimitando en el proceso que tenemos que enfrentar. Esto es gravísimo, o sea, es de una gravedad terrible. Todo lo que necesitamos como país queda condicionado a lo que irá a decir o lo que dirá el señor Correa. Eso es absurdo. Nosotros tenemos que ver hacia adelante. El presidente tiene que ver hacia adelante. Muy bien. El presidente, todos los ecuatorianos tenemos que ver hacia adelante. Muy bien, vale. Porque de lo contrario, nuestra posibilidad de salir adelante queda condicionada. Y ese es un tema que tiene que socialmente y políticamente tiene que imponerse. No podemos. Me desespera que todo... No puede dejarnos el presidente Moreno de nuevo a Correa instalado. Mire, yo creo que esto de que nos deje a Correa instalado... ¿O será también parte de un entendimiento? Yo no creo que sea parte de un entendimiento, ni creo que nos deje instalado. Yo creo que pensar que Correa quede instalado en el gobierno es desconocer la capacidad del pueblo ecuatoriano, la intuición. ¿Usted sí cree en el pueblo ecuatoriano? Mire, yo creo que, a ver, hay una expresión que dice Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz del pueblo es la voz de Dios y es inapelable.
Es que el pueblo ecuatoriano quiere traerle de nuevo a Correa, le traerá. Así es. Y esa es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Entonces ahora surgen toda una cantidad de teorías del voto populista, etc. Pero yo creo que si nosotros como sociedad, como país, estamos pensando solo en eso, estamos marchando sobre el mismo terreno y no estamos viendo la posibilidad de salir adelante. Tenemos problemas que resolver, tenemos muchos problemas que resolver. ¿Y por qué no resolvemos? Por lo que podrá decir Correa. Tenemos una pérdida permanente del empleo adecuado y no somos capaces de generar un nuevo régimen jurídico. Y Argentina no es un espejo. Mira, Argentina es un espejo de que debe ser valorado en su real dimensión. No enfrentar los problemas económicos a tiempo, Generar una ola de incertidumbre. Y no enfrentar de suerte que se resuelvan los desajustes de manera inmediata, implica un costo político. Porque usted no es ni chicha ni limonada. Macri ganó las elecciones por el descontento generalizado del pueblo argentino de la situación económica. Se ha demorado 4 años en pretender resolver en un sistema gradualista que no ha mejorado las condiciones, ha empeorado. Pero si es que en su momento arreglaba de un solo corte, la situación sería distinta. Y aquí en el Ecuador vamos por el mismo sendero. Tenemos problemas estructurales que resolver, no resolvemos. ¿Y por qué no resolvemos? Porque nos condicionamos a lo que diga el señor de Bélgica en lugar de ver al frente. Y porque no existe... Ahí sí le dio en el ojo. Y porque no existe una visión de país de que hay que enfrentar y resolver los problemas. Entonces, usted tiene un problema fiscal enorme, el Ecuador sigue financiando el déficit, la solución no es financiar el déficit, no, reducir el déficit. Para hacer eso se necesita tomar medidas, entre comillas, impopulares, pero como estamos condicionados a lo que diga el señor Correa, no hacemos nada. Y es un absurdo. Eso es un absurdo. Totalmente. Mario, muchas gracias. Muy buenos días. A usted, Gonzalo. Fernando Santos Alvite, Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, y el máster en finanzas y tributación, don Douglas Torres, nos van a acompañar en los próximos minutos. ¿Para qué? Para establecer los parámetros que Odebrecht debe respetar para que nos devuelvan lo perjudicado, lo que nos robaron. Y no es cuestión de darles más contratos, que vuelvan a contratar con el Estado. ¡Qué vergüenza! Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que el efectivo.